Tiempo de adoración. Un saludo especial, un placer inmenso. Luis Miguel de la Cruz y Sharmila de la Cruz, un placer una vez más en Tiempo de Adoración. Dios te bendiga, feliz día. Este es el día glorioso que el Dios nos ha dado. Un feliz día para ti, Sharmila, deseándote lo mejor en el día de hoy, que Igualmente. hoy sea un día lleno de cosas buenas. Dios te bendiga, Luis. Seguro. Un feliz día que así de inmediato vamos a iniciar en el día de hoy, ofreciéndoles a ustedes algo diverso, divino, único en este tu tiempo de adoración. En tu programa Tiempo de Adoración vamos a glorificar el Dios que está vivo, el Dios todopoderoso, el Señor que creó los cielos y la tierra. Hoy tendremos un programa lleno de diversas cosas interesantes. Entre una de las que vamos a presentar es un excelentísimo éxito al encargo de Roberto Arellana, Mi vida está llena de ti. También vamos a tener a la agrupación australiana Hillsong con su tremenda canción Here I Am to Worship. También tendremos a Barak en el día de hoy. ¿Qué tenemos de Barak en el día de hoy? Cantaremos de tu amor. ¡Wow! ¡Qué bien! Felicidades. Hoy iniciaremos lo que es el inicio del mundo con el versículo 1 y 2 de Génesis. Asimismo, Génesis, el primer libro de la Biblia. Hoy vamos a leer, busquen su Biblia, tenlos en la mano para así podamos hablar de estos dos tremendos versículos, el versículo 1 y 2 de Génesis. ¿Qué ustedes opinan de dos hermanos que luego de 42 años desaparecidos, perdidos en el mundo, gracias a lo que es el mundo de las redes sociales y a un programa como el de Don Francisco, vuelven y se reúnen? Dos tremendos hermanos. Hoy uno es el pastor Carlos Ferreira y su hermano Freddy Ferreira, que se separaron por muchos años, pero el poder de Dios, y Dios es tan grande que el Señor los ha reunido otra vez, y hoy vamos a escuchar ese tremendo testimonio en tu programa Tiempo de Adoración. Hoy lo dedicamos a Estoy dedicado a vivir por Él. Sí, hoy vamos a vivir y dedicar nuestras vidas. Si ya has dedicado tu vida a Dios, hoy los que no han dedicado lo va a dedicar, y los que ya no están en el camino van a rededicar su vida al Dios Todopoderoso. De inmediato, Sharmila, vamos a iniciar con un hermosísimo éxito al encargo de ese súper cantante que se llama Roberto Arellana. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, y ahora mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma,
hace vivir. Declaro con mi boca, como dice tu palabra, Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí, Señor. Estás conmigo, con mi familia. Vamos, cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti. Y yo, mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Cántalo conmigo. Mi vida está llena de ti y mi familia está llena de ti. La tierra está llena de ti. Y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, tú estás. Yo sé que estás en mí. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Oh Dios Todopoderoso, hoy dedicamos nuestra oración porque vamos a querer vivir por ti, Señor Dios. ¿Cómo no vivir por tu Creador del cielo, la tierra y de todo el universo? Sí, Señor, y por vivir por ti, Señor, te queremos glorificar, te queremos alabar, queremos engrandecer tu nombre, Dios, y decirte cuán grande eres, cuán grande es el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, el Dios que mandó a su único Hijo a morir por nosotros, para que hoy podamos tener vida y vida en abundancia. Deja que nos dediquemos nuestra vida completamente a ti, Señor Dios, que ese es tu deseo de más grande, que cada ser humano pueda poner su corazón a ti, su alma, su espíritu completo al que no has creado y no has dado hasta el momento todas las cosas maravillosas, incluso darnos la oportunidad de escoger entre el bien y el mal. Sí, Dios, y por eso, Señor, yo quiero entregarte mi vida todos los días de nuevo. Quiero decirte, Dios, que mi vida está en tus manos. Oh, Señor, que tu voluntad sea hecha, Dios. Y por eso en esta hora quiero orar y aclamar por todas esas personas que no te conocen, Dios, que sí han escuchado tu palabra, pero todavía, Señor, no han tomado las ganas y decir, sí, le voy a servir al Señor. Hoy quiero orar por ellos, Dios, que ellos se puedan dedicar a ti, mi Dios. Oh Dios Todopoderoso, maravilloso, y cómo no, porque la felicidad más grande es dedicar nuestras vidas a ti. Y sabemos que de ahí en adelante es que verdaderamente empezamos a vivir. La vida no lo es todo lo que nosotros creemos disfrutar en la tierra, sino lo que tú tienes guardado para nosotros, donde nos tienes castillos maravillosos, lugares donde caminaremos que estarán llenos de cosas maravillosas y buenas, porque tú, Dios, eres el Dios, el Creador del oro y la plata. Nada nos faltará si dedicamos nuestra vida a ti. Sí, Señor, y porque nada nos faltará, como tú nos dices, porque tú eres nuestro pastor, Dios, nada nos va a faltar. Entregamos nuestras vidas en tus manos, creyendo, Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús, que tú nos suplirás en todo, Dios, lo que necesitemos, porque Dios, tú eres el Dios de lo imposible, lo que es imposible para las personas, Señor, para ti es posible, Señor. Por eso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, entregamos nuestra oración, Dios Todopoderoso, en este tu tiempo de adoración. De inmediato vamos aquí a presentarles a ustedes la primera parte, Shermila, de un testimonio maravilloso. Dos hermanos que luego de más de 42 años, tú tuviste la oportunidad de conversar con ellos, sí, para conocer un poco de su vida. ¿Por qué no damos la oportunidad de que las personas puedan ver este gran testimonio? Sí, es un gran testimonio de los hermanos Pereira. Como ya hemos dicho en el comienzo del programa, Dios ha hecho algo maravilloso, sí, y por eso tenemos que bendecir a Dios todos los días de nuestras vidas, porque Dios es capaz de hacer cosas que probablemente en tu vida tú crees que no sea capaz. Disfruta de esta primera parte de los hermanos Pereira.
Tiempo de Adoración. Bienvenidos, Dios les bendiga. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Pastor Carlos y Freddy, ¿qué nos puede contar? Bueno, cuando yo escuché su testimonio, 42 años después se encontraron. Cuéntenme un poquito de por qué la separación, por qué los 42 años, qué pasó en todo ese tiempo. Bueno, nosotros nacimos en Puerto Rico, pero nos criamos aquí en Curazao. Yo estuve aquí hasta el año 67, tenía 16 años. Entonces yo me fui para Nueva York, más tarde él vino a Nueva York también, vivíamos con nuestro papá. Yo me casé, me fui para Puerto Rico y él después se fue de la casa y después mi papá vino a Puerto Rico. Él no sabía dónde yo vivía, yo no sabía dónde él vivía. Y por 42 años yo estuve buscándolo a él y él buscándome a mí. Pero en la ciudad de Nueva York, con 9 millones de habitantes, buscar a una persona es casi imposible. Pero después de 42 años nos encontramos. ¿Y cómo fue ese encuentro? Cuéntenme un poquito. Bueno, fue interesante. Yo desde que inventaron Facebook, yo tengo Facebook, porque yo lo uso para ver qué es lo que hacen los muchachos de la iglesia mía, ¿no? Para saber qué dicen, qué no dicen. Y entonces yo siempre he tenido Facebook y cuando empecé en el Facebook, empecé a buscar a todos los Federico Ferreira. Y aparecieron como 100 Federico Ferreira, pero ninguno era el Federico Ferreira que yo estaba buscando. Y entonces, a través de un tiempo, no aparecía. Él no tenía Facebook. Hasta en el 2013, junio, julio, por ahí, le regalaron un teléfono, un smartphone. Y él puso Facebook y empezó a buscar a los Carlos Ferreira. Y le aparecieron como 100. Pero una mañana, agosto 25 del 2013, yo me levanto y veo que hay una notificación de un Freddy Ferreira. Él se llama Federico Ferreira, pero en algún momento a los 42 años se cambió el nombre a Freddy Ferreira. Pero yo cuando vi Freddy Ferreira, bueno, otro Ferreira más que me quiere. Pero abrí y vi un mensaje. Y el mensaje dice, yo soy Federico Ferreira, yo estoy buscando un hermano mío que se perdió. Total, yo no fui que me perdí, el perdido era él. Pero bueno, nuestra mamá se llama Victoria Domínguez, vivía en Curazao. Toda, cuando yo vi ese, yo dije, este es mi hermano. Yo me puse, eso fue como a las 6:30 de la mañana, yo me puse nervioso. Entonces cogí, le contesté, le dije, pásame tu número de teléfono para llamarte. Él me pasó el número de teléfono, lo llamé. No creo que hablamos mucho, lloramos mucho ese día, pero y ahí fue que nos volvimos a encontrar. Ok, qué bueno. Ahora quiero pasar quiero darle gloria a Dios a través de una alabanza. Y quiero preguntarle, pastor, ¿cuál es, si usted nos puede dar el alabanza que tenemos que presentar hoy? Hay una alabanza de mi gran amiga Marcela Gándara. Se llama Largo Viaje, porque este viaje fue largo. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado
dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Maravilloso, ¿no, Shermila? Esto que tú compartiste con ellos en esta primera parte de este gran testimonio de estos hermanos. Tremendo era. Yo casi me eché a llorar porque de verdad era algo wow. No sé cómo decirte, porque de verdad allí uno puede ver cómo de grande es Dios, puedes ver su gloria. Y eso, que no hemos pasado todavía la segunda parte donde se van a ver más las imágenes del momento del Sí. encuentro, cuando don Francisco incluso no le permitió a ellos por nada del mundo ni siquiera verse. Era algo tremendo y de verdad cuando uno ve cómo ellos se abrazan, wow, es una algo emoción. maravilloso. La verdad es que sí, algo único y grande que Dios lo puede hacer en tu vida también. Porque Dios, en estos días tuvimos la oportunidad del pastor Erfrey decirnos que dejemos de pensar de que los medios son cosas del demonio, como mucha gente lo dice, que las redes sociales, vamos a empezar a utilizar las redes sociales también para cosas positivas, Para dar evangelizar. para dar un mensaje, ¿no? Sí, ¿Qué, así mismo. qué tú piensas de, por ejemplo, de darle mensaje de Dios a la gente por las redes sociales? También es una buena idea. Y como miren en este caso, ellos se reconciliaron, se Sí, encontraron. Sí, por medio de las redes sociales. Y hablando de redes sociales, cuéntanos, ¿cómo se llama nuestra red social? De nosotros se llama Tiempo de Adoración. Tiempo de oración, búscalo y danos un like y también sé parte de todas las oraciones importantes que tenemos de diferentes pastores, donde también pasamos procesos como lo de los esposos Medelhoff con Atrévete a Creer. También tenemos a Kenneth que va a empezar a poner temas importantísimos en nuestras redes sociales. Nosotros cada día le ponemos el versículo y estos programas que usted puede disfrutar en Tiempo de Adoración. Así mismo. Vamos a pasar a nuestra siguiente alabanza, que está en cargo de quién, Luis. Está el encargo de esa famosísima agrupación directamente desde Australia. Ellos son Hellsong. Con su tremenda canción Here I Am to Worship. Sigues disfrutando de Tiempo de Adoración. And here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all grace, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to